Entre mayo de 1909, cuando funda el Club Antirreeleccionista, y noviembre de 1910, cuando estalla su revolución, Madero despliega la mayor enseñanza práctica de democracia ejercida por un individuo en la historia mexicana. Luego de lanzar el primer manifiesto del club, comienza una serie de 4 novedosas giras por el territorio nacional. En 1910 iremos año primero. Lo cierto, en el fondo, es que Madero no quería la revolución, sino un cambio pacífico, electoral, democrático. En junio de 1910 emprende la que sería su última gira. Días antes de las elecciones es arrestado en Monterrey. Poco después es encarcelado en San Luis Potosí. Escapa a San Antonio, Texas, y en el exilio su destino se define con la publicación extemporánea del Plan de San Luis, que había redactado en el cautiverio con la ayuda, entre otros, del joven y casi anónimo poeta Ramón López Velarde. De sus cláusulas sobresalía la asunción de la presidencia provisional por Madero, la restitución de terrenos a pueblos y comunidades desalojados y la libertad de los presos políticos. La mañana del domingo del 20 de noviembre de 1910, 10 hombres, incluido un guía, acompañaban al líder de la revolución a la frontera de Río Grande. En febrero de 1911 entra al territorio mexicano con 130 hombres y poco después acaudilla personalmente un ataque a Casas Grandes. Los hechos de armas se multiplican y en abril abarcan ya 18 estados. En Nueva York, Washington y la frontera, el gobierno de Díaz se sienta a la mesa de las negociaciones. El 21 de mayo se firman los tratados de Ciudad Juárez con los que concluía la revolución maderista. 4 días después, el presidente Porfirio Díaz presentaría su renuncia. Cuenta la leyenda que partió al exilio con estas palabras: Madero ha soltado al tigre. Veremos si puede dominarlo. El 7 de junio de 1911, Madero hace su entrada triunfal a la Ciudad de México luego de un fortísimo temblor de tierra en la madrugada. Lo reciben eufóricas 100,000 personas, la quinta parte de su población total. La estrella maderista llegaba a su cenit. La algarabía del pueblo presagiaba todas las venturas para el apóstol. Pero Madero comete 2 errores políticos capitales: la concesión del interinato presidencial al porfirista Francisco León de la Barra y el licenciamiento de las tropas revolucionarias. En noviembre de 1911, Madero llega por fin a la presidencia gracias a una votación calificada por la prensa de oposición como la más libre y espontánea de la historia de México. Gobernó 15 meses, con tales dificultades que a la distancia su periodo parece más bien un milagro de supervivencia. Su gabinete, integrado por hombres de facciones distintas, es inestable y poco eficiente. Además de la oposición política, Madero tuvo que afrontar, entre otras, aparte de la zapatista, 3 rebeliones particularmente serias: las de Bernardo Reyes, Pascual Orozco y Félix Díaz. La madrugada del 9 de febrero de 1913 estalla la insurrección para derrocar al presidente Madero. Mondragón y Díaz se dirigen a tomar la Ciudadela. Madero baja a caballo desde el castillo de Chapultepec, escoltado por cadetes del Colegio Militar, y se dirige al Palacio Nacional. Lo sigue una multitud que lo vitorea. Pocos saben del pacto que se fragua en silencio bajo el manto protector del embajador norteamericano Henry Lane Wilson. Huerta y Blanquet cierran el cerco de la traición. Madero es hecho prisionero después de una sangrienta balacera en el Palacio Nacional. Según el propio secretario de su embajada,
Wilson es responsable de la muerte de Madero, pero el responsable mayor y decisivo es Victoriano Huerta. Está en la naturaleza trágica de los apóstoles el que su calvario se conozca mejor que su obra, o que, en cierta forma, su calvario sea su obra. De ahí que la decena trágica constituya el episodio más conocido del maderismo. A raíz del horrible crimen, el tigre que tanto temió Porfirio Díaz despertó con una violencia solo equiparable a la de la Guerra de Independencia.